Reciban un cordial saludo desde la Oficina de Salud Mental. El día de hoy hablaremos en un primer momento de lo que es la ansiedad y posteriormente en la siguiente intervención haríamos un segundo video. ¿Qué es un trastorno de ansiedad? Sabemos que la ansiedad es un estado que se acompaña de una sensación intensa de temor y de molestias somáticas como palpitaciones y sudoración que denotan la hiperactividad del sistema nervioso autónomo. La ansiedad influye en la cognición y tiende a distorsionar la percepción. Se diferencia del miedo, que es una respuesta apropiada a una amenaza conocida. La ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida. Por tanto, los trastornos de ansiedad es el nombre que se le da a un grupo de enfermedades en la que la persona experimenta una fuerte respuesta de miedo, aunque no haya una razón objetiva para ello. Entonces, si hablamos un poco de su fisiopatología, participan factores biológicos, psicológicos, sociales y existenciales que hacen necesario un abordaje integral. Se debe diferenciar entre miedo y ansiedad, ya que en la persona es por un objeto externo y está delimitado que le amenaza y se prepara para la huida o para afrontarlo, generando una respuesta fisiológica breve. Pero en la ansiedad, la persona desconoce el objeto, siendo de amenaza interna, existiendo un conflicto y una prolongación en la reacción. Este trastorno se caracteriza porque la ansiedad es persistente, excesiva, pero sobre todo inespecífica. No está limitada a una circunstancia ambiental que lo haya desencadenado y cuya duración es de por lo menos 6 meses. Entonces, se encuentra en la población en general en una frecuencia de 5.1%, con una relación de 2:1 entre el sexo femenino, que es más frecuente que el masculino, y con mayor edad en la adultez, de 20 a 40 años, y está relacionado con estrés ambiental crónico, pero el curso es variable y fluctuante. Su etiología pueden ser factores biológicos, en los que pueden ser genéticos, neuroanatómicos y neuroquímicos, pero también pueden ser psicosociales y cognitivos. Nuestras guías contemplan aquella parte que es importante realizar una historia completa, atendiendo al usuario siempre con calidad y con calidez. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Aprehensión, es decir, preocupaciones acerca de calamidades venideras que lo llevan hasta el límite. Hay dificultades de concentración. Podemos tener también tensión muscular, agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, la incapacidad para relajarse. Igual hay hiperactividad vegetativa, mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, molestias epigástricas, vértigo, sequedad en la boca, entre otros. Toda esa sintomatología se va a presentar en los casos que veamos. También es importante una adecuada exploración física. ¿Por qué? Porque hay que descartar condiciones físicas y consumo de sustancias que pueden presentarnos signos y síntomas similares al trastorno de ansiedad. Hay que realizar una exploración cardiovascular y pulmonar, así como una adecuada exploración neurológica. Y no dejar de lado el examen mental. ¿Por qué? Porque en la ansiedad y en la angustia se va a encontrar manifiesto. Hay inquietud motora, se mueve constantemente, pies y manos. Igual hay ideas y temor de padecer una enfermedad grave, temor a volverse loco o temor a morir. Cuando hacemos el diagnóstico, debemos guiarnos por criterios clínicos, según el 6E10, ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. A la persona le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo.
lo lleva a un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Estas alteraciones no se deben a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno de ánimo, trastorno psicótico o generalizado del desarrollo. ¿Qué pruebas podemos realizar para poder descartar una condición física o médica? Un hemograma completo, una glicemia, pruebas tiroideas, electrolitos, pruebas hepáticas, pruebas renales y exámenes toxicológicos, que se realizarían, por supuesto, en hospitales o en aquellos establecimientos que cuenten con laboratorio. Pruebas de gabinete, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un electroencefalograma y un TAC cerebral. Pruebas psicométricas, donde contemos con profesionales especialistas en el área de psicología, escalas para la detención de ansiedad, escala de Hamilton o la escala Spence para niños. Una persona capacitada que no sea exclusiva de la área de psicología puede aplicar la escala aún sin ser psicólogo y estar capacitado. Debemos tomar también en cuenta el diagnóstico diferencial. Entre las enfermedades médicas que producen síntomas de ansiedad se encuentran la angina de pecho, la taquiarritmia paroxística, el prolapso de la válvula mitral, una insuficiencia cardíaca congestiva, una embolia pulmonar, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipercalcemia, hiponatremia, lupus eritematoso sistémico, la hiperventilación, una hipoxia, ya sea por EPOC o asma, hipoglicemia, el feocromocitoma, síndrome de tensión premenstrual, arteriosclerosis cerebral, epilepsia del lóbulo temporal, la migraña, la tirotoxicosis, intoxicación y abstinencia por alcohol y otras sustancias psicoactivas, trastornos vestibulares, otras patologías psiquiátricas, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, depresión, demencia. Medicamentos también que pueden producir ansiedad, las anfetaminas, la bromocriptina, el captopril, la cicloserina, esteroides, lidocaína, teofilina, la deprivación de drogas depresoras del sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Este va a ser individualizado, pero debe de ser interdisciplinario y debe incluir aspectos fundamentales. Si lo vamos a hacer desde el punto de vista farmacológico, puede aplicarse diazepam en tabletas, 10 miligramos, con una dosis de entre 5 y 10 miligramos al día por la noche, o bromazepam, de 3 miligramos la tableta, con una dosificación de 3 a 6 miligramos al día, o clonazepam, 2 miligramos por tableta, la dosis será entre 2 a 4 miligramos al día. Ante la mejoría se debe disminuir paulatinamente el fármaco durante 2 a 3 semanas para evitar un síndrome de abstinencia. En los pacientes tratados con diazepam se recomienda disminuir de 2.5 a 5 miligramos cada semana y del bromazepam 1.5 miligramos cada semana. El tratamiento con benzodiazepinas no debe exceder las 6 semanas. ¿Por qué? Porque vamos a dar pie a que comiencen a actuar los antidepresivos. Estos constituyen el tratamiento farmacológico de base, dado que han demostrado eficacia en el control de los síntomas de ansiedad. Debe tenerse en cuenta que estos tardan entre 2 a 4 semanas para comenzar a hacer su efecto terapéutico. Asimismo, es importante aclarar al usuario que el tratamiento debe mantenerse por lo menos de 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque muchos, al sentirse una mejoría, lo descontinúan, porque la oportuna orientación a usuario facilita su adherencia al tratamiento. Se recomiendan los siguientes antidepresivos: imipramina de 25 miligramos, igual que la amitriptilina, una dosis de 25 a 150 miligramos cada día, y se recomienda iniciar con dosis bajas de 50 miligramos al día. Paroxetina, tableta de 20 miligramos,
de 20 a 40 miligramos al día, o sertralina, tableta de 50 miligramos, iniciando de 50 a 100 miligramos al día. Es decir, los antidepresivos pueden usarse conjuntamente con las benzodiazepinas. De hecho, la combinación tiene por objetivo el control inmediato de los síntomas mediante la acción ansiolítica de las benzodiazepinas durante las primeras 2 a 3 semanas. En tanto, el antidepresivo ejerce su efecto terapéutico. Otros medicamentos que pueden utilizarse de no existir contraindicaciones puede ser el propanolol, 40 miligramos la tableta. Pueden ser de 20 a 60 miligramos al día, el atenolol, 100 miligramos la tableta, iniciando de 50 a 100 miligramos por dosis de 2 a 3 semanas. Entonces, además del tratamiento farmacológico, es importante acompañar el abordaje psicosocial a través de las consejerías, la psicoeducación, técnicas de relajación y la facilitación en el abordaje de estresores psicosociales, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia de apoyo e incorporarlo a grupos de apoyo. ¿Cuáles serán nuestros criterios de referencia a un segundo o tercer nivel de atención? El primer nivel, pues, hará la detección precoz de los casos. En las unidades de salud que cuenten con especialistas en el área de psicología o psiquiatría, puede darse el apoyo diagnóstico, el tratamiento farmacológico, la resistencia a tratamiento farmacológico si se ve que de 6 a 8 semanas no existe una mejoría. También cuando exista comorbilidad psiquiátrica. Casos resistentes a tratamientos establecidos, pues van a estar dados por el Hospital Psiquiátrico y el Hospital Benjamín Bloom. Terapias conductuales cognitivas, psicoeducación, técnicas de relajación, técnicas de resolución de conflictos o de problemas, y lo importante es el seguimiento comunitario desde el primer nivel de atención. Entonces decimos, ¿cuándo voy a dar seguimiento? Al estabilizar la sintomatología en el usuario, se debe evaluar el retorno al primer nivel de atención para su seguimiento. El seguimiento y control debe ser complementario entre los equipos comunitarios de salud familiar y los especializados según se dé la dispensarización. Para todos es importante conocer qué medidas preventivas y de educación en salud debe de darse al paciente y al familiar o a nuestro usuario. Es importante facilitarle la expresión de las ideas, de sus temores, sentimientos y de los síntomas somáticos que se están presentando. Identificar los elementos psicológicos o ambientales que hayan generado o agravado el padecimiento. Explicar la ausencia de las bases orgánicas o físicas para la angustia que padece, con el objetivo que el paciente comprenda que la condición es originada mayoritariamente por elementos psicosociales. Informar el diagnóstico. Evitar decir al paciente no tiene nada o solo se trata de estrés. Identificar con el paciente alternativas en el manejo del problema real que lo está originando. Explicar el tratamiento y los efectos colaterales del medicamento a emplear para que no lo descontinúe. Manifestar razonable optimismo en el resultado del tratamiento. Actividades relajantes y de ocio. Identificar y superar preocupaciones exageradas. Enseñar métodos estructurados de entrenamiento en la resolución de problemas. Igual se debe de incluir en grupos de autoayuda o grupos terapéuticos. Esta es la parte que veríamos de lo que son los trastornos de ansiedad como tales. Pero también vamos a hablar dentro de la gama de trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, conocido como ansiedad paroxística episódica. Es decir, en un inicio se consideraba que los ataques de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada eran parte de un mismo trastorno y eran englobados como neurosis de ansiedad. No obstante, después de los 80 fueron separados y el trastorno de pánico se denomina
como trastorno por ataque de angustia, según el CIE-10. ¿Qué quiere decir? Un ataque de pánico o una crisis de angustia es un episodio súbito que puede ser diurno o nocturno. Es de miedo e intenso malestar, en ausencia de un peligro real que se acompaña de una descarga neurovegetativa, con síntomas físicos y cognitivos, sensación de peligro o muerte inminente y urgente necesidad de escapar. Suele durar de 15 a 30 minutos, alcanzando su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Por eso habla de que es episódico, ¿verdad? Es único. También contemplamos cómo vamos a hacer esa intervención en el trastorno de pánico. Siempre la atención al usuario con calidad y calidez. Y se van a buscar los siguientes síntomas. Hablábamos que es de aparición súbita, pero temporal. Es aislada de miedo o malestar intenso y se acompaña de 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, una sensación de ahogo o falta de aire, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización, que no es más que la sensación de que es irreal, o despersonalización, que es la sensación de estar separado de uno mismo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, que son los adormecimientos, ¿verdad? En las extremidades, escalofríos o sofocación. Los síntomas deben haber aparecido en las siguientes condiciones: en circunstancias en las cuales no hay un peligro real. No deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles. En el periodo entre la crisis, la persona debe estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. No son debidos a efectos directos de drogas, enfermedades orgánicas, físicas o mentales. Cuando hacemos el diagnóstico, la crisis de angustia inesperada y recidivante, al menos una de las crisis, se acompaña de un mes de duración o más de los siguientes síntomas: inquietud persistente por la posibilidad de que van a presentarse más crisis, preocupación por las implicaciones o consecuencias de las crisis, cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. ¿Por qué? Porque en un primer momento, como fue episódico, puede ser que ni consulte, porque ya después de la crisis, 15, 30 minutos, él o ella se encuentren bien y no consultaron. Pero va a quedar el temor de que pueda presentar otro episodio similar. También puede darse la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o que no cuente con ayuda en caso de presentarse dicha crisis, ya que hay casos en que puede la persona perder el conocimiento. La agorafobia se relaciona con el temor a estar solo fuera de casa, mezclarse con muchas personas, viajar en autobús o automóvil, entre otros. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. Las crisis no pueden explicarse por la presencia de otro trastorno mental, como una fobia social, un trastorno obsesivo compulsivo o fobia específica y estrés postraumático. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Trastorno de pánico con agorafobia o trastorno de pánico sin agorafobia, que hablábamos que era el temor a estar solo fuera de casa. En este caso, ¿verdad?, del trastorno de angustia sin agorafobia, se deben cumplir los mismos criterios anteriores, pero que no exista ese temor, ¿verdad?, a estar solo o dentro con mucha gente o viajar en transporte. ¿Qué pruebas de laboratorio debemos realizar? Hay que descartar cualquier causa clínica, por eso debemos hacer un hemograma, una glicemia, pruebas tiroideas, electrolitos,
pruebas hepáticas y renales y exámenes toxicológicos. Y de gabinete, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, electroencefalograma y un TAC cerebral. También podemos aplicar la escala de Sheehan para trastorno de pánico, que una persona capacitada puede aplicarla en cualquier nivel. Entonces, ¿con qué lo vamos a diferenciar? Angina de pecho, taquiarritmia paroxística, prolapso de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, hipo e hipertiroidismo, hiponatremia, embolia pulmonar, hiperventilación, hipoxia, hipoglicemia, feocromocitoma, tensión premenstrual, dolor asociado a una enfermedad médica que desencadena ansiedad, arteriosclerosis cerebral, epilepsia del lóbulo temporal, migraña, tirotoxicosis, trastornos vestibulares, enfermedades del colágeno, intoxicación y abstinencia por alcohol u otras drogas psicoactivas, otras patologías psiquiátricas como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Ahora bien, los efectos de algunos medicamentos y su deprivación, como los depresores del sistema nervioso central, anfetaminas, esteroides, salbutamol y dextrometorfán, pueden presentar estas crisis. El tratamiento, como siempre, debe de ser individualizado, pero interdisciplinario. A nivel farmacológico, su manejo, igual que el anterior, lo hacemos con benzodiazepinas. Diazepam de 5 a 10 miligramos al día por la noche, o bromazepam de 3 a 6 miligramos al día, o clonazepam de 2 a 4 miligramos al día. Ante la mejoría, ya sabemos que debemos de ir disminuyendo paulatinamente dicha medicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? El diazepam de 2.5 a 5 miligramos cada semana y el bromazepam de 1.5 miligramos cada semana. El tratamiento con ellas no debe de exceder las 6 semanas. Vamos a dar un abordaje psicosocial a través de las consejerías, la psicoeducación, técnicas de relajación y la facilitación en el abordaje de estresores psicosociales, terapia cognitivo-conductual, las terapias de desensibilización, psicoterapias de apoyo y grupos de autoayuda o apoyo. ¿En qué casos vamos a referir a nuestros pacientes u usuarios? La detección precoz que se haga del primer nivel con el apoyo diagnóstico de las áreas especializadas, igual que el tratamiento farmacológico. Si hay resistencia al tratamiento farmacológico, es decir, que de 6 a 8 semanas vemos que no hay mejoría, si existe comorbilidad psiquiátrica, aquellos casos resistentes a tratamientos establecidos, terapias conductuales, cognitivas, psicoeducación, técnicas de relajación, resolución de problemas y el seguimiento comunitario. ¿Qué vamos a brindar a nuestros pacientes? Es importante, tanto al paciente como a su familia, los síntomas y el tratamiento de su enfermedad. Recomendaciones al presentar un ataque de pánico. Permanecer donde está hasta que pase la crisis. Procurar no concentrarse en los síntomas somáticos. Debe respirar lentamente, pero de manera profunda. Convencerse a sí mismo que es un ataque de pánico y que pasará pronto. Facilitar la expresión de ideas, temores, sentimientos y síntomas somáticos. Identificar los elementos psicológicos o ambientales que hayan generado o agravado el padecimiento. Explicar la ausencia de base orgánico para la angustia que está padeciendo en ese momento, con el objetivo de que el paciente e igualmente su familia comprenda que la condición es originaria mayoritariamente por elementos psicosociales. Si vamos a informar sobre su diagnóstico, evitar decirle al paciente que no tiene nada o que solo se trata de estrés. Identificar con el usuario alternativas en el manejo del problema real que se lo está originando.
manifestar razonable optimismo en el resultado del tratamiento, sugerirle actividades relajantes y de ocio, identificar y superar preocupaciones exageradas, enseñar métodos estructurados de entrenamiento en la resolución de conflictos o problemas e incluir a grupos de autoayuda o terapeutas. Hasta acá quedamos el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad en sus áreas. Gracias.